Estamos conformados por mi verdad, Claudia Vela, por Montserrat Ramírez, Vanessa Pérez y Eduardo Hernández, y les vamos a hablar sobre el tema de las características del derecho del trabajo. Le cedo la palabra a mi compañera América. Montserrat. Hola, buenos días a todos. Bueno, el derecho del trabajo es una rama del derecho mediante la cual mediante sus principios y normas jurídicas se pretende regular las relaciones entre trabajadores y patrones, como lo mencionaba el equipo anterior. Asimismo, el derecho del trabajo contiene algunos caracteres que lo hacen propio, los cuales son que es un derecho de clase, un derecho protector, es un derecho en constante expansión, es incluso e imperativo, y a continuación les explicaremos cada uno de ellos. Muy bien, América. Buenos días, yo soy Vanessa. La primera característica es la clase trabajadora. La separación del hombre en los propietarios de las tierras y de las riquezas en los sin tierra y los sin riquezas es la causa generadora de la división y de la lucha de las clases que viven en el sistema de la propiedad privada. Fue indispensable reconocer que el derecho de los patrones a formar sindicatos, pero en dos aspectos importantes de las relaciones colectivas, nuestra legislación establece claramente que el derecho del trabajo es derecho de la clase trabajadora. En esta característica, más que nada, hace referencia a que el derecho del trabajo es un derecho dedicado para la clase trabajadora. Fue el producto de la lucha que tuvieron los trabajadores en contra de los capitalistas. En otras palabras, se podría decir que fue conquistado por la clase trabajadora frente a los dueños de las riquezas, que son todos los patrones y los dueños. Es por ello que Mario de la Cueva considera que es el derecho de y para la clase trabajadora. La segunda característica sería la fuerza expansiva del derecho del trabajo. Una fuerza viva al servicio de la democracia que ama a la persona trabajadora y que aspira a la justicia social, fue una condición de la Asamblea, pues hizo que se creara el derecho del trabajo. En esta característica se refiere a que es el trabajo, que es una actividad que se encuentra en constante cambio. No se refiere a que esté en constante expansión o que se expanda como tal, sino que se adapta a las circunstancias de cada época. Mario de la Cueva atribuyó el carácter de expansivo cuando se extendió la protección laboral a los obreros, a los jornaleros, a los empleados, a todo tipo de trabajador que tuviera algún contrato de trabajo como tal. La expansión más que nada será el continuo crecimiento al momento que va incorporando nuevas actividades y que poco a poquito se van incorporando a la legislación que como tal antes no existía. Algunos ejemplos podrían ser los deportistas profesionales, que pues antes no tenían como estos derechos como tal, los agentes de comercio, los actores, músicos, trabajadores, entre otros más trabajadores. Buenos días, mi nombre es Eduardo y les hablaré sobre la tercera característica, que nos menciona que el derecho del trabajo es un derecho unitario compuesto por varias partes. Bueno, el derecho del trabajo, como ya lo había mencionado el profesor, no pertenece ni al derecho público ni al derecho privado, ya que sus normas e instituciones derivan desde un estudio unitario que tiene como fundamento las necesidades materiales y espirituales de la clase trabajadora. Esta parte se divide en dos, uno que es el núcleo o parte nuclear y la envoltura protectora. Hablaremos primero sobre el núcleo o parte nuclear. Bueno, esta es la suma de principios, normas e instituciones que rigen directamente al hombre en cuanto a trabajador. Esta se divide en derecho individual y el derecho regulador de trabajo de las mujeres y los menores. Empezaremos primero por el derecho individual del trabajo, que son los principios, normas e instituciones que contienen las condiciones generales del trabajo. Su finalidad es el argumento,
el aseguramiento de la salud y la vida de dicho trabajador durante el desarrollo de un nivel de vida decoroso. Como ya lo había mencionado, son condiciones generales del trabajo. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, son las jornadas laborales, los días de descansos, vacaciones, la protección del salario, el trabajo de las mujeres y los y normas e instituciones igual que el otro, pero este tiene por finalidad cuidar la educación, una capacitación profesional, la vida de dicho trabajador, la maternidad en sus respectivos casos de menores, sí, o mujeres en cuanto sean trabajadores. En el segundo, bueno, este fue el núcleo o parte nuclear. Ahora va con la envoltura protectora, que son principios, normas e instituciones que contribuyan a la creación de la parte nuclear y asegura la vigencia del derecho del trabajo. Esta se compone por 3 elementos. El primero son autoridades de trabajo, el segundo es el derecho colectivo del trabajo y el tercero son el derecho procesal del trabajo. En el primero, en las autoridades del trabajo son aquellas que tienen la misión de crear, vigilar y hacer cumplir el derecho del trabajo. Y algunas autoridades son la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretarías de Educación, Inspección del Trabajo y comisiones nacionales y regionales de salarios mínimos. En el segundo elemento del derecho colectivo es un conjunto de principios, normas e instituciones que garantizan la formación de los sindicatos y hacen de ello la fuerza permanentemente viva para la superación constante de las condiciones de vida del trabajador. Para esto se integran los principios y normas siguientes. Bueno, la libertad de coalición es un principio base. ¿Esto qué permite? Permite que los trabajadores se unan para sus propios intereses, como también tenemos la asociación profesional, los sindicatos, las federaciones, confederaciones, al igual la huelga, que es un procedimiento que permite que los trabajadores obligan a los patronos a que se cumplan las normas del trabajo vigente. Y por último tenemos el derecho procesal del trabajo, que es el conjunto de principios, normas que permiten a las juntas de conciliación y arbitraje resolver conflictos del trabajo, ya sea individuales, colectivos, jurídicos y hasta económicos, en concordancia con los fines del derecho del trabajo. ¿Le puedes pasar, de favor? Y en el siguiente característica es el derecho mínimo. Bueno, el tema en sí completo es el derecho del trabajo, es los derechos mínimos que el pueblo y el poder legislativo garantizaron a los trabajadores en la Constitución y en la Ley del Trabajo. La doctrina mexicana afirmó invariablemente desde 1917 que la parte nuclear de la Declaración de Derechos Sociales contiene únicamente los beneficios mínimos que nuestro pueblo asegura en su Constitución a los trabajadores por prestación de sus servicios. En el párrafo introductorio del artículo 123 llama a las disposiciones de declaración de las bases para la expedición de las leyes del trabajo, bases que no podrían contravenirse, pero en este término base solo significa el perímetro sobre el que se puede introducir lineamientos. Algunas disposiciones de la declaración confirman expresamente la idea. Por ejemplo, la fracción primera habla sobre las jornadas máximas de 8 horas que antes ya había mencionado el profe, lo que implica la posibilidad de que se fije una duración menor. La segunda dice que por cada 6 días de trabajo habrá uno de descanso, y la sexta contiene la idea del salario mínimo. De mi parte sería todo, profesor. Bueno, como mi compañero mencionó, pues la característica que él acaba de decir, pues está, el tema nos dice que esta característica la garantiza pues la Constitución y la Ley del Trabajo.
Aquí puse pues una parte el primer párrafo del artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que el trabajo es un derecho y un deber social. Asimismo, no es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y la dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones para obtener su igualdad. No es cierto. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. Bueno, la quinta característica es que se considera el derecho del trabajo como un derecho inconcluso. Esto se hace una comparación con el derecho romano, ya que cuando ellos terminaron de crear su derecho civil, se dieron cuenta que los hombres que no tenían ciudadanía, carecían de un estatuto que regulara sus relaciones con los otros pueblos, y de esa manera nació el Jus Gentium o el derecho de gentes. Por eso, el derecho del trabajo se considera un derecho inconcluso porque seguirán modificándose sus principios, sus normas y sus instituciones, pero siempre adaptándose a la sociedad, la cual se encuentra en un cambio constante. Bueno, la siguiente característica es que el derecho del trabajo es derecho imperativo. Esto quiere decir que el cumplimiento de sus normas no queda sujeto a la voluntad del patrón, sino que queda obligado a acatarlas, ya que son de orden público y por ende ni siquiera los propios trabajadores pueden renunciar a sus derechos, beneficios y prerrogativas, así como lo determina el artículo 5º de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y ejercicio de los derechos, ya sea escrito o verbal, la estipulación que establezca. También tenemos que la imperatividad del derecho del trabajo es absoluta. Eh, Esto quedó consignado en el artículo 123, fracción 27, párrafo final, en donde se decreta que la nulidad de todas las estipulaciones que impliquen la renuncia de algún derecho consignado a favor de los trabajadores en las leyes de protección y auxilio. Aunque la imperatividad es solo una, esta se ejerce en 3 direcciones. La primera va dirigida hacia el trabajador para recordarle que su problema es el problema de todos los trabajadores. La segunda se dirige al empresario para decirle que es un deber constitucional y una exigencia del pueblo a la que no se puede sustraer. Y la tercera se le impuso al Estado una intervención activa y permanente para que vigilara y hiciera cumplir las normas jurídicas. Ahí está mi botoncito. De la imperatividad del trabajo se desprende lo que son las sanciones por el incumplimiento de las normas de trabajo. Estas sanciones designan las sanciones que la ley impone a los empresarios por el incumplimiento de las normas del trabajo. Se desprenden los principios siguientes de lo que son el título 16 de los artículos 876 y 890, en donde dice que la única sanción aplicable es la multa, cuyo monto varía según la gravedad de la violación, que la ley señaló el monto de las multas para las violaciones, y en el artículo 890, la ley faculta a los trabajadores, a los patronos y a sus organizaciones para denunciar. Eso sería toda mi parte. Bueno, la séptima característica es que se considera el derecho del trabajo como el protector de la clase trabajadora. Creo que ya lo mencionaron un poco al principio, y esto es porque desde la aparición de las leyes del siglo pasado se crearon leyes protectoras del trabajo, que eran normas destinadas a que el trabajo prematuro impidiera el desarrollo de los niños o de la salud de los hombres. Y finalmente, la idea de la protección, de protección a la clase trabajadora debe ser considerada como un grupo de seres humanos que debe imponer todo lo que fluye del artículo 123 constitucional y la idea de justicia social.
Bueno, a manera de conclusión, pues tenemos que el derecho del trabajo cuenta con sus propias características, entre las cuales se destacan, pues como bien ya lo mencionamos en nuestra presentación, lo que es el derecho a la clase trabajadora, que pues es producto de la lucha de los trabajadores en contra de los capitalistas, la fuerza expansiva, que se refiere a que el derecho del trabajo se encuentra en un incesante crecimiento, es decir, que va aumentando más y más el campo en donde este se aplica. Es unitario, compuesta de varias partes, es decir, que el derecho del trabajo no pertenece al derecho público ni al derecho privado, sino que derivan de un estatuto unitario que tiene como fundamento las necesidades materiales y espirituales de la clase trabajadora y de su familia. Es un derecho de mínimos que, como lo mencionaron, pues se estipulan las condiciones de garantías mínimas para el sano desarrollo de las actividades laborales. Es inconcluso, ya que establece, como bien lo dije, los derechos mínimos de los trabajadores, los cuales pueden ser superados ya sea por la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Por eso se dice que es un derecho sin terminar y en una constante evolución. Es un derecho imperativo que el cual no queda sujeto a la voluntad del patrón, sino que éste queda obligado a acatarlas, ya que son de un orden público, y pues es protector de la clase trabajadora, porque tiene como finalidad ayudar y proteger a los trabajadores por ser la parte más débil, tanto económica como culturalmente hablando respecto a lo que es el trabajo. Y pues eso sería todo de parte de mi equipo. ¿Tienen preguntas, niños? ¿Comentarios? ¿No? No, porque... Ay, por si me quieren seguir en Instagram. Híjole, Claudia. No sigan a Claudia, ¿eh? Hay Porque que subo aprovechar, varios profe. detalles en el social. Es más, ahora para que se le quite a Claudia, voy a hacer énfasis en los errores que tuvo su equipo. No, profe, no haga eso. Muchachos, sí es cierto, todas estas características, los niños los abordaron bien. ¿Por qué? Porque acuérdense que desde el principio comentamos que era un derecho de clase, ¿no? Independientemente es de la clase trabajadora, no más. No va a poder participar nadie más que la clase trabajadora. Es expansivo porque se va a expander no única y exclusivamente, niños, al trabajo que hay en las empresas. Me llamó la atención cuando el equipo pasado hablaron un poco de la relación de trabajo. Cuando vean en la Ley Federal del Trabajo, nos habla de un contrato. No es cierto, porque si la definición nos dice que es cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado, quiere decir que el derecho del trabajo va a proteger a la gente que trabaja en una tienda, en un taller, o bien que está haciendo trabajos para otra persona, pero el derecho del trabajo lo va a proteger, por eso se va a expandir, ¿vale? Entonces, todo tipo de trabajo subordinado, que no quiere, ahorita nos está dando a entender que es aquel que esté bajo las órdenes de un patrón, siempre va a estar protegido de acuerdo a la ley federal del trabajo. Más adelante lo vamos a ver, más adelante van a surgir más preguntas, se van a desilusionar o se van a emocionar, porque van a decir, sí podemos hacer muchas cosas, ¿va? Y sí es cierto que el derecho del trabajo es unitario, porque deviene de lo que viene siendo el artículo 123, la Ley Federal del Trabajo, que es un estatuto jurídico único, ¿sí? Y es de acuerdo a la constante lucha social. Sí son los derechos mínimos, porque escucharon a los compañeros cómo fueron nombrando cada uno de los derechos mínimos. Esos son mínimos, y el compañero bien lo dijo. Dijo, bueno, lo que pasa es que si hay una jornada de trabajo, no forzosamente siempre tiene que ser de 8 horas. Puede ser de menor tiempo. Y si hay jornadas de menor tiempo, no nada más el descanso de entre 8 horas, un descanso intermedio entre las 8,
tendría que ser de 30 minutos, ¿no? Hay personas a las que les dan 60 minutos para que tomen su descanso, coman, o incluso hasta más tiempo, ¿va? No nada más es eso, sino todavía puede ir mucho más allá. Es un derecho inconcluso porque así como se vaya transformando la sociedad, el derecho del trabajo va a ir abarcando todas las profesiones que vayan surgiendo, ¿sí? Los adelantos tecnológicos que se vayan dando. Ya está regulado ahorita el trabajo en casa, ¿no? Que algunas personas lo dicen en inglés, ¿no? Pero el trabajo en casa estipula que el patrón debería de pagar el internet, parte de darle un equipo para que pudiera trabajar en casa, y realmente hacer varias cuestiones que no le costaran al trabajador. Algunos patrones alegan que no está gastando en el pasaje, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. Entonces tenemos que ir viendo todo esto. Es un derecho y un deber social porque única y exclusivamente todos los mexicanos tenemos la obligación de tener un trabajo útil para la sociedad. No se vale aquellos trabajos en los cuales resulta que son ilegales, ¿no? Eso no se le puede llamar trabajo. Y podemos mencionar muchos, ¿no? Muchos trabajos podemos mencionar que no están dentro de la legalidad. Algunos autores mencionaban, por así decirlo, el sexoservicio, ¿no? Otro de la gente que se dedica al narcotráfico, eso no es un trabajo, es algo ilegal. Es un deber social porque todos debemos de hacerlo dentro de los márgenes o de las normas que nos marca la sociedad. Es un derecho imperativo porque el Estado, si el patrón se niega a cumplirlo, el Estado va a obligar al patrón a que lo cumpla. O incluso hasta el trabajador lo llega a obligar, ¿eh? Entonces tenemos que ver todo eso. Y se le denomina que es un derecho protector de la clase trabajadora. Ahí sí yo estoy un poquito en desacuerdo con el autor, pero sí protege en cuanto a derechos mínimos, ¿no? En cuanto a derechos mínimos, olvídense. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Seguros no tienen preguntas? ¿Sí me va a seguir en Instagram, profe? No, claro que no, Klaus. A la que vamos a sancionar es a María Guadalupe por estar mande y mande mensajes, estar plática y plática. No estoy mandando mensajes. ¿Ya vieron? Es que estoy revisando sobre su correo. Bueno, pregunté si era su correo institucional o hacia Teams, pero bueno, ya se lo mandé al correo institucional. No ok, sé si... yo lo checo. Por ¿Sale? favor. ¿Alguien más, niños? ¿Preguntas? ¿No? ¿No tienen preguntas? Hijo, yo les voy a hacer preguntas para la próxima plática, que ya se pone un poquito más interesante los temas, ¿va? Y los veo la próxima plática, se apuraron bien. Y todo el mundo no siga a Claudia Erika en Instagram, ¿eh? Porque es una mala influencia. ¿Cómo sabe que soy mala influencia? Sí es. Luego se ve. Por su culpa me sacaban del salón. Sí es cierto, amigo, lo creo. No es cierto, sí era tu culpa. ¿Qué tenías que andar viendo mis viles? Vean, hijo. Es Ahí. grosera, es grosera. No, profe, yo soy una buena alumna. ¿Cómo abusa del compañero No, del marido? ¿Sí o no? no, No, rápido, profe, no, no les rápido. crea. Sí, la verdad. Me quieren hacer quedar mal con usted. No creo. Va, niñas y niños, váyanse a descansar por hoy y nos vemos la próxima plática. Que se prepare el equipo 3 y 4, que yo creo que sí vamos a terminar mucho antes, para que dediquen su tiempo a otras materias. ¿Va? Muy bien. Sí, profe, mi presentación está hecha en una aplicación en línea, pero pues como soy pobre, pues no tengo para pagar
el Premium para descargarla, entonces, ¿le puedo mandar solamente el link? ¿Ya vieron por qué les digo que no sigan a Claudia? Hay pretextos para todo. ¿Por qué es así, profe? ¿Por qué, Klaus? Yo le ando Vea. preguntando en buena onda. Ese fondo que tiene y todo esto, y me dice ¡Está bonito! que nada más me quiere mandar el link. No, me lo tiene que mandar bien, como María Guadalupe. Pero mi presentación quedó bonita. No, tampoco. Bueno, luego les hago yo una presentación para que vean cómo se deben de hacer las presentaciones. Modestia aparte. Dale, váyanse a descansar. Gracias, profe. Hasta luego. Profesor, Sí, la dime. presentación también se la tenemos que enviar o, bueno, yo considero que sería mejor publicarla aquí en Teams para que los compañeros la tengan a la mano. Puedes publicarla en Teams, pero también me la tienes que enviar, Guadalupe. Ah, ok, de acuerdo. Buen día, Ahora, profesor. igualmente, hasta luego. Profesor, ¿le puedo comentar 2 cosas, pero ahorita en privado? A ver, vamos a esperarnos a que se conecten más compañeros. Adiós a todos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.